Buenos días, profesor. En esta ocasión, ahora haré la presentación, explicación y demostración de la práctica 3 llamada Puertos 3 compuertas básicas. Lo que haremos en esta práctica es presentar, explicar y demostrar las compuertas básicas en el código. Dichas compuertas básicas son la OR, AND, la XOR y NOT, configurando el puerto C como salida y el puerto B como entrada. Nuevamente, este código es similar a las prácticas anteriores, la práctica 1 y 2, a excepción de la última línea donde escribiremos las compuertas básicas respectivamente. Ahora, iniciando la explicación del código tenemos la primera función waitMain, la cual su función representa el punto de inicio o de ejecución del código. Esta función es esencial en todo código y proyecto nuevo. Sin esta función el programa simplemente no respondería. Después tenemos estos registros, Ansel y Ansel H, los cuales configuran los pines ya sea como digitales o analógicos. En este caso los configuramos como digitales por propósitos de la práctica. Ya sabemos que con 0 lógico los configuramos como digitales y con 1 lógico como analógicos, siendo 0 lógico de 0 a 2.5 volts de corriente directa y 1 lógico de 3.5 a 5 volts de corriente directa. Después tenemos el registro port B, port C, el registro port, el cual su función es simplemente de lectura, es decir, lee el estado lógico en el que se encuentran los pines del puerto correspondiente, en este caso inicializando así los puertos B y C respectivamente. Después tenemos el registro trace, que como sabemos configura los pines de un puerto como entrada o salida dependiendo, siendo 0 lógico salida y 1 lógico entrada. En este caso configuramos el puerto B como entrada y el puerto C como salida, en este caso en base hexadecimal. Ahora pasamos a la instrucción while, donde aplicamos un ciclo sin fin dentro de los paréntesis. Sabemos pues que esta instrucción es una estructura de control repetitiva que no se cancelará a menos que una instrucción que se encuentre dentro de sus corchetes de esta instrucción sea falsa, mientras no. Y por último tenemos la instrucción más importante dentro de nuestro código de esta práctica, la cual nos dice port C igual a port B, que en el puerto C se refleje exactamente lo que tengamos en el puerto B. Y aquí, a diferencia de lo demás y las anteriores prácticas, es que ya no lo tenemos en sistema hexadecimal, sino que lo tenemos en sistema binario, teniendo 8 dígitos, en este caso 01010101. En el comentario escribimos que es la operación OR lógica con todos los bits del puerto B, todos los bits del puerto B que son 8. ¿Cómo sabemos qué operación es cuál? O sea, ¿cómo podemos saber que esta es la operación OR y no la AND? Bueno, esto lo podemos encontrar en el apartado de ayuda. Nos vamos a índice y el primer símbolo le damos doble clic. Y aquí encontramos los operadores junto con su descripción, que en este caso utilizamos estos de aquí. Y aquí se nos presenta su breve descripción. Y abajo podemos encontrar unas tablas de verdad para que nos podamos ayudar, que veremos más adelante para poder entender esta práctica de una mejor manera. Lo que tenemos aquí es en base binario. Tenemos los 8 pines, 8 dígitos, configurando uno de ellos, o sea, la mitad, en estado alto y la otra mitad en estado bajo, para poder ver una demostración que veremos más adelante. Abajo tenemos el apartado de ayuda en un comentario, donde tomaremos las operaciones lógicas OR, AND, XOR, NOT, para demostrarlo más adelante. Pasando ahora a la demostración en nuestro circuito Proteus, primero que nada mostraré los componentes electrónicos utilizados, el cual es el PIC16F887, donde en el puerto B, que es entrada, tenemos 8 mini interruptores donde nos servirá para introducir los datos. El puerto C, que es de salida, nos servirá para mostrar la señal, la cual son 8 LEDs normales conectados en sí a 8 resistencias de 330 ohms cada uno. Ahora, dándole play a la simulación, vemos que unos LEDs se encendieron. Esos LEDs son los que le indicamos en el código anteriormente, los que están en estado alto, es decir, los número 1. Esos siempre permanecerán encendidos puesto que así se los indicamos de partida. Lo que estamos viendo ahora es la compuerta OR lógica. Necesitamos saber cuál es la tala de verdad de dicha compuerta para poder entender y explicar esto. Es por ello que preparé una exposición, por así decirlo.
donde tenemos la tabla de verdad y el símbolo. En la tabla de verdad obtenemos de conclusión que la salida es alta, es decir, que el LED se encenderá únicamente cuando cualquier entrada es alta. Es decir, con que cualquiera una de sus entradas sea alta, el LED se encenderá. ¿Cuáles son estas entradas? Bueno, pues aquí en la hoja de cálculo preparé esta misma tabla de verdad, pero con los modificándolo. El X son los interruptores que los tenemos en estado bajo, apagados, y la Y es el código, que configuramos unos como 0, 1, 0, 1, unos en estado bajo y unos en estado alto. Y dependiendo de esto obtenemos una señal en nuestros LEDs. Sabemos pues que la salida será alta únicamente cuando cualquiera de estas dos entradas, ya sea en los interruptores o en el código, sea alto. Por ejemplo, en el primer LED tenemos que en el código ya lo configuramos como alto. Es por ello que podemos ver que el primer LED está encendido, el segundo apagado puesto que ninguno está encendido, el tercero nuevamente está encendido porque en el código así lo indicamos y así sucesivamente. Veamos al segundo LED en el cual están apagados todos. Este segundo LED. Esta compuerta nos indica en la conclusión que con cualquiera una de sus entradas sea activa, se encenderá el LED. En este caso, tanto en los interruptores como en el código están apagados. Por lo tanto, ya sea que lo active en el código o lo active aquí en el interruptor, el LED deberá encenderse. Y lo podemos comprobar. ¿Qué pasa si yo activo el uno que ya está encendido? Nada, simplemente permanecerá encendido. Basta con que uno de esas dos entradas esté en estado alto para que el LED encienda. Es por ello que podemos modificarlo tanto en el código como aquí en los interruptores. Vamos a modificarlo en el código. Aquí ya lo podemos ver que los podemos cambiar en los interruptores, pero vamos a cambiarlo en el código para comprobar que el código también es una entrada. El segundo LED, que es este, lo configuramos en estado alto, compilamos, no obtenemos ningún error, vamos a Proteus, pausamos, cargamos de nuevo y vemos que se enciende el LED que estaba apagado. Esto puesto que la entrada del código así se lo indica, en estado alto. Y esta compuerta basta con que ya sea cualquiera de sus entradas, ya sea los interruptores o el código, con cualquiera que una de ellas esté activa, se encenderá el LED, corroborando así la tabla de verdad y entendiendo esta compuerta OR lógica. Voy a modificarlo para que se quede igual. Compilo y actualizo. Ahora, dentro del dicho código, como ya vimos, tenemos otras operaciones lógicas, ya sea la OR, AND, XOR y NOT. Como ya sabemos, esto lo sacamos de la ayuda. Y vamos a utilizar ahora la NOT. Vamos a utilizar esta. Copio, pego, compilo. Tenemos un error. Sí, es un error. Me equivoqué yo. Perdón, una disculpa. Vamos a borrar esto. Indicamos que es el puerto C. Aquí también lo voy a modificar. Compilo. No obtenemos ningún error y vamos a Proteus. Pausamos y vemos que todas están encendidas. Voy a eliminar esto porque indica un sonido que me molesta. Bueno, ahora vamos a la tabla de verdad de la compuerta NOT. Esta no es, es esta. Esta tabla de verdad nos muestra únicamente dos valores, es muy simple. La conclusión es que la salida, o sea el LED, se encenderá únicamente cuando la entrada es baja. Es decir, es negación, es lo inverso a lo que tengamos en la entrada. Si yo tengo apagado el interruptor, se encenderá el LED. Si yo lo tengo encendido, se apagará. Es lo inverso. Y ya sabemos que las entradas son tanto los interruptores como el código.
En este caso, ¿qué tenemos de resultado? Todos los LEDs encendidos. ¿Por qué los tenemos encendidos? Bueno, puesto que aquí en los interruptores los tenemos apagados y si aquí los tenemos en estado bajo, aquí los obtendremos en estado alto. Daré, daré play a la simulación y corroboramos. Si en el interruptor lo activo en estado alto, en los LEDs lo obtendré en estado bajo. Y así sucesivamente, es lo inverso. Así como en el código. Aquí no puse ningún binario como lo tenemos aquí. Porque como ya vimos, las entradas es tanto el código como los interruptores. Pero en esta tabla de verdad simplemente tenemos una entrada. Y esa entrada la configuramos como los interruptores. Pero si queremos cambiar ese valor en el código, lo podemos hacer así. Podemos escribir el sistema binario como es esto de aquí y desde aquí controlarlo. Pero será más tedioso. Entonces por eso los cancelamos y utilizamos estos interruptores. Esta compuerta es muy sencilla. Lo que tengamos de entrada será lo contrario en la salida. Ahora vamos a usar otra compuerta. La compuerta AND. Copio, pego, compilo, no hay error, reinicio y tenemos otro resultado. En esta ocasión no tenemos ningún encendido. Vamos a la tabla de verdad para saber qué está pasando. Es la compuerta AND, producto o conjunción lógica. La conclusión es que la salida, el LED, se encenderá únicamente cuando ambas entradas sean altas. ¿Cuáles entradas? El código y el interruptor. Aquí en el código tenemos unos en estado altos y otros en estados bajos. En los interruptores tenemos todos en estados bajos. El primero está en estado alto. Eso quiere decir que si yo lo activo, los dos estarán en estado alto. Por lo tanto, se encenderá el LED. Corroboramos. El segundo en el código está en estado bajo. Por lo tanto, si yo lo activo en el interruptor, no se encenderá, puesto que necesita estar en las dos entradas en estado alto. Esto, puesto que lo vemos aquí en la tabla, es un producto, es una multiplicación. 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Únicamente cuando los dos estén en estado alto. Y así, junto con la otra compuerta o operación lógica. ¿Cuál nos falta? La XOR. XOR. Copio y pego. Compilo. Todo bien. Reinicio. Y tenemos distintos. ¿Qué está pasando aquí? Pues vamos a la... Es esta. XOR. Compuerta OR excluyente nos dice. La conclusión es que la salida, el LED se encenderá únicamente cuando las entradas sean diferentes. Podemos ver aquí que cuando las dos entradas son iguales, no se enciende el LED. Pero cuando son distintos, se enciende. Ya aquí en el código tenemos unos en estado altos y unos en estados bajos. Y en el Proteus tenemos todos en estado bajo. El primero está en estado alto, por lo tanto es distinto al del código, por lo tanto se enciende. Si lo enciendo estará igual al del código, por lo tanto se apagará. Este en el código está en estado bajo. No, está en estado... A ver, ya se me olvidó. Está en estado bajo. El primero está en estado alto, el segundo en estado bajo. El primero está en estado alto y aquí está en estado bajo. Por lo tanto se enciende. Aquí está apagado porque los dos estados están en estado bajo.
Es decir, aquí está en estado bajo y en el código está en estado bajo. Por lo tanto, se apaga y únicamente se enciende cuando son distintos. Es decir, que si lo enciendo tanto aquí como en el código, ya sea cualquiera de los dos, se encenderá. ¿Vemos? Y así es la conclusión de esta compuerta, que solamente se enciende cuando las dos entradas son diferentes. Si son iguales, ya sea que estén en estado alto o en estado bajo, no se encenderá. Hasta aquí termina mi demostración, explicación de mi práctica número 3 con puertas básicas. Hasta pronto, profesor.